Buenas tardes, chicos. Vamos a desarrollar las páginas 93, 94 y 95 del libro, que tiene como título esta actividad temperaturas extremas en el Perú. Vamos a leer, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre los 18 grados y 24 grados. Vamos a leer la situación, ¿no? En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras un clima cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, el CENAMI, ha precisado que este año la temperatura ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados centígrados, o sea, mucho calor. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor excesivo es causante de deshidratación y agotamiento. Aquí tenemos 3 preguntas de nuestra situación significativa. ¿Cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? Segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Entonces pasamos a comprender el problema. La primera pregunta es, ¿cuál es la temperatura mínima a la que llegará Puno según el CENAMI? Bueno, en la situación nos dice que en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados centígrados bajo cero, ¿ya? Mucho frío. 2. Según el CENAMI, ¿cuál será la temperatura máxima en la región de Piura? Ahí lo dice en la situación, ¿no? La temperatura máxima en Piura será de 37 grados centígrados. Pregunta número 3. Según la OMS, ¿entre qué valores varía la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo? Bueno, la OMS recomienda que una temperatura óptima para nosotros es de 18 grados a 24 grados centígrados, ¿no? Ahí está, de 18 a 24 grados. Ya, esa es la temperatura óptima para nuestro organismo, pero tú puedes observar que en Puno es muy bajo, ¿no? De 6 grados bajo cero, y en Piura también es mucho calor, 37 grados centígrados. No están ninguno de los dos en este intervalo de 18 a 24. ¿Ya? Entonces, continuamos. Explica qué significa 6 grados centígrados bajo cero. Chicos, bajo cero significa que está por debajo de 0 grados, o sea, quiere decir que es menor, ¿no? El 0 no es el último número, no es el menor de todos, ¿no? Después de 0 hay números menores que 0, ya son los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, en este caso el 6, ¿no? Menos 6 sería, ¿no? O sea, 6 grados bajo 0. En la pregunta 5 dice, escribe todos los datos que presenta la situación significativa. Bueno, en la situación significativa nos dan los siguientes datos. La temperatura de Puno, que es 6 grados bajo cero. La temperatura de Piura, que es 37 grados centígrados, ¿no? ¿Qué se pide hallar en las preguntas de la situación significativa? Nos pide hallar la diferencia entre la temperatura de Puno y la temperatura de Piura. También nos pide hallar la diferencia entre las temperaturas, la temperatura máxima de la ONU con la temperatura máxima de Piura. Y la diferencia entre la temperatura mínima que nos dice la ONU con la temperatura mínima de Puno. Son 3 preguntas en la situación significativa. Ahora diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Vamos a describir el procedimiento que se realizará para dar respuesta a la situación significativa. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es expresar las temperaturas matemáticamente con sus signos, ya sea positivo o negativo, si en el caso que fuera bajo cero. Representar en la recta numérica para tener una mejor visión, un mejor panorama del orden de las temperaturas, quién es menor, quién es mayor, etcétera, ¿no? Y por último, responder a las preguntas de la situación significativa. Bueno, una vez que diseñamos una estrategia o plan, tenemos que ejecutar esa estrategia o plan. Primero, escribe mediante una expresión matemática las siguientes temperaturas. Nos dice que en Piura es 37 grados centígrados. Nosotros lo podemos representar con el signo positivo, más 37 grados centígrados, ¿no? Está más a la derecha de 0, ¿no? Pero en Puno nos dice que 6 grados centígrados bajo cero.
Ya, entonces lo puedo representar con el signo negativo, menos 6 grados centígrados. Está a la izquierda del 0, es menor que 0, ¿no? Entonces ya representado matemáticamente. Ahora me dice representa en la recta numérica las temperaturas identificadas en la situación significativa. Ahí tenemos la recta numérica, como ustedes saben, el 0, ¿no? Es el punto medio entre los enteros negativos y los enteros positivos. El 0 no tiene signo. El 0 no es más, tampoco es menos, ¿no? El 0 está solo. Hemos dicho que los números enteros están compuestos por el 0, los enteros negativos y los enteros positivos. Entonces, si representamos, por ejemplo, la temperatura de Puno es menos 6 grados, ¿no? Entonces estará antes del 0, será menor que 0, ¿no? Por eso lo colocamos acá, menos 6, ¿no? Y la temperatura en Piura es 37 grados, estará después del 0, ¿ya? Entonces nosotros podemos observar aquí quién es menor, quién es mayor. Recordemos que los números menores van a estar a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, el menos 6 es menor que 0, está a su izquierda, ¿no? El menos 6 también es menor que 37 y el 0 es menor que 37, ¿no? Porque está a la izquierda, ¿ya? Bueno, también teníamos las temperaturas óptimas que recomendaba la OMS, como por ejemplo 18 grados, que lo representamos con más 18, y 24 grados, que lo representamos con más 24. Aquí está la representación entonces en la recta numérica de las temperaturas, ¿no? Que nos presentan en la situación significativa. Bien, pregunta 3. Nos dice, ubica en la recta numérica los valores de la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. Ahí lo tenemos, ¿ya? Solamente de Puno y de Piura. En la pregunta 4 nos dice, considerando el gráfico de la pregunta 3 de ejecutamos la estrategia o plan, toma como punto de partida el valor numérico de la temperatura de Puno y determina cuántas unidades se avanza hasta la ubicación del valor numérico de la temperatura de Piura. Representa mediante una operación lo realizado en la recta numérica y responde a la primera pregunta de la situación significativa. Ahí tenemos entonces nosotros la recta numérica donde ya están ubicadas las temperaturas de Puno y la temperatura de Piura, ¿no? Aquí también tenemos al 0. Entonces, bueno, si nosotros queremos llegar, ¿no? De Puno hasta Piura, ¿cuántas unidades avanzará? Lo primero que voy a hacer en las temperaturas, voy a avanzar desde Puno, la temperatura de Puno, hasta el 0. Cuando yo avanzo hasta el 0, hasta aquí, hasta el 0, habré avanzado 6 unidades, ¿no? Ahora, de 0, si yo avanzo hasta la temperatura de Piura, que es 37, habré avanzado de 0 a 37, habrá avanzado 37 unidades, ¿no? Lo que estamos hallando ahorita es el valor absoluto, ¿no? De menos 6 a 0 son 6 unidades y de 0 a 37 son 37 unidades. En total, de menos 6 a 37 habré avanzado 42 unidades. Entonces, yo lo puedo representar esto como una operación, ¿no? Puedo decir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura de Piura y la temperatura de Puno? Para eso voy a restar. La temperatura de Piura es 37 menos la temperatura de Puno. ¿Cuánto es? Menos 6. 37 menos menos 6. ¿No? Operando acá sería 37. No nos olvidemos, aquí hay un menos, aquí hay otro menos, menos por menos. Vamos a multiplicar los signos porque aquí hay un paréntesis. Menos por menos es más. Sería 37 más 36. Operando sería 42, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Hemos representado en gráfico y también hemos hecho como una operación matemática. Bueno, la diferencia entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura es 46 grados centígrados. Ahí tenemos la respuesta. En la número 5 nos dice, procede de manera simbólica a realizar las operaciones para dar respuesta a la segunda y la tercera pregunta de la situación significativa. La segunda pregunta de la situación significativa es, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima de Piura? ¿Ya? Recordemos que la temperatura máxima recomendada por la OMS es 24 grados y la temperatura máxima de Piura es 37 grados. ¿Cuál es su diferencia? Sería 37 menos 24 es igual a 7 grados centígrados es la diferencia. Entonces ya hemos respondido la segunda pregunta de la situación significativa. La tercera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima de Puno? Entonces recordemos también que en la situación significativa nos decían que la temperatura mínima recomendada por la OMS es de 18 grados y la temperatura mínima de Puno es de menos 6 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
sería 18 menos menos 6. Operando sería 18 menos por menos es más. 18 más 6 sería 24 grados centígrados, ¿no? Entonces ahí tenemos las respuestas de las preguntas, las 3 preguntas de la situación significativa. Vamos a reflexionar sobre el desarrollo. Si se aumenta 5 grados centígrados a la temperatura mínima de Puno y a la temperatura máxima de Piura, ¿cuáles serían las nuevas temperaturas? Entonces, si la temperatura mínima de Puno es menos 6 grados centígrados, eso le aumento 5 grados. Le aumento 5 grados sería menos 6 más 5, menos 6 más 5. Aquí tenemos adición, sustracción de números enteros, ¿no? Signos diferentes se resta. 6 menos 5 es 1 y se coloca el signo del mayor, o sea, sería menos 1, ¿no? Sería menos 1 grados centígrados. Y recordemos que la temperatura máxima en Piura es de 37 grados centígrados, pero si le aumentamos, como me dice acá, si le aumento 5 grados centígrados, ¿ya? Si le aumentamos sería 37 más 5, ¿no? Y esto sería 42 grados centígrados, imagínate, mucho calor, ¿ya? Entonces, en la número 2 de reflexionamos me dice, utilizar la recta numérica te ayudó para responder las preguntas de la situación significativa, justifica tu respuesta. Eso sí ya lo trabajan ustedes, ¿no? Obviamente utilizar la recta numérica sí me ayuda bastante, porque con eso puedo tener una mejor visualización del orden, ¿no? De las temperaturas, ¿no? De estos números enteros. Puedo saber cuántos espacios avanza, cuál es la diferencia, quién es mayor, quién es menor. Entonces sí, es muy útil utilizar la recta numérica, pero ya cada quien lo responde de acuerdo a lo que entendió, de acuerdo a lo que trabajó o lo que crea conveniente, ¿no? Entonces hasta aquí sería toda esta situación significativa.